Shalom, que significa paz en el hebreo paleo, ¿no? Antes de empezar esta lección, quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahushai, Bahasam, Raha Kadash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo, ¿no? Espero que esta lección les sea de edificación, ¿no? Sofonías 3:9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? En estos últimos momentos de este reinado del hombre autoproclamado blanco, ¿no? La escritura te dice de que va a dar labios puros, ¿no? O sea, nos va a dar, nos vamos a retornar a nuestra lengua ancestral, ¿no? Que es el hebreo. Uno de los temas es de que tú, que eres moreno, indígena, ¿no? O llamado latino, ¿no? Nosotros somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Y nosotros perdimos esta heredad que teníamos antes, ¿no? En este último cautiverio, nosotros no sabemos quiénes somos. En los cautiverios de Roma, de los griegos, de los babilonios, ¿no? De los medos y persas, nosotros teníamos entendimiento de quiénes éramos, ¿no? Pero con el tiempo perdimos la heredad. Pero íbamos a recuperar nuestra lengua, ¿no? ¿Para qué? Dice, para que nosotros invoquemos el nombre del Señor, ¿no? Y para que le sirvamos de común acuerdo. Entonces, los hermanos que están despertando a la verdad, ¿no? Van a servir al Señor de común acuerdo y van a invocar el nombre del Señor. Y el nombre del Señor no se les va a dar a entender a mucha gente, ¿no? Es más, en la Escritura te revela, ¿no? En Apocalipsis, la apariencia del Hijo, que es un hombre moreno. Y basta con decir que es un hombre moreno, ¿no? Tú vas a negar eso, ¿no? A pesar de que está en la Escritura, tú vas a negar que el Hijo sea un hombre moreno, porque en tu mente está de que un hombre moreno es una persona despreciable, ¿no? Que es una persona que se llama irresponsable, ¿no? Porque puede ser que en tu vida hayas conocido a una persona morena y es un tiro al aire, es un valeverguista, ¿no? Por eso el Señor, junto con a los que llaman indígenas y latinos, que somos de igual forma, ¿no? No solamente los morenos, si haces una comparación de lo que hacen los morenos juntamente con los llamados, ¿no? Que eso nos puso esas chapas los españoles indios, ¿no? Los ingleses, los indios americanos, ¿no? Tenemos esa misma conducta de malditos, de valeverguistas, ¿no? De gente que tiene envidia,
¿no? Y eso es bien claro, ¿no? Cuando tú vas al área rural, al campo, eh, cuando vas analizando en el espíritu quiénes somos, hasta con tus propios vecinos y hasta con tus propios parientes, hay envidia, ¿no? No solamente el moreno es un tiro al aire, nosotros también somos una huevada. ¿Por qué? Porque eso es una maldición. Va a haber envidia entre nosotros, ¿no? Y el tema es ese, que tú, ahora que sabes quiénes somos nosotros, ¿no? Tú sabes de que estamos viviendo en maldición, pero en estos últimos tiempos íbamos a recobrar esta lengua, ¿no? Esta lengua que es eh, Salaquia. Es una lengua pura, ¿no? Sofonías 3 y 9, ¿no? Aquí en la Reina Valera Gómez dice, entonces daré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, no es Jehová, ¿no? Eso también tienes que entender, de que el nombre del Padre es Yahweh en el hebreo paleo, ¿no? En el hebreo que por fe nosotros sabemos que es el hebreo que se hablaba en ese entonces y que se tiene esa pronunciación del nombre del Padre, ¿no? Por sentido común, ¿no? Tienes que empezar a hacerte preguntas, ¿no? ¿Por qué le ponen un nombre español al hijo? ¿No? Como Jesús. Por eso nosotros vamos a invocar el nombre, ¿no? Del Hijo y del Padre, pero en nuestra lengua materna, que es el hebreo, ¿no? Y por sentido común, ¿no? El nombre de Jesús no es el nombre del Hijo, el verdadero nombre. Porque si tú haces tus estudios y tú razonas un poco, si te pones a pensar un poco, ¿no? El Hijo nació en Israel, ¿no? Y en Israel en ese entonces no se hablaba pues español, se hablaba el hebreo. Y la madre del Hijo le puso pues su nombre en hebreo, ¿no? Y en fe, nosotros sabemos que el nombre del Hijo no es Jesús, es Yahweh. Este es el nombre del Hijo. El hebreo se lee de derecha a izquierda, pero este mundo, ¿no? Tergiversó, dio la vuelta de leer, leemos de izquierda a derecha, pero el hebreo es al revés, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces el nombre del Hijo es en hebreo, por sentido común, nació en Israel, que en ese entonces se hablaba el hebreo, y por fe sabemos que es el hebreo paleo, el hebreo anciano, ¿no? Y ahí está ese que parece como Z, ¿no? Esta tiene un sonido, o sea, todas estas, por decirlo así, figuras o letras del abecedario hebreo, paleo, el abecedario eh, anciano, tienen su sonido, ¿no? Y esta como Z, ¿no? Esta figura tiene el sonido de ya, ¿no? Esta como F al revés, ¿no? Para que entendamos.
este símbolo tiene su sonido. Es Ja, ¿no? Esta como la Y que conocemos hoy en día, ¿no? Esta tiene igual su sonido. Es Wa, según el hebreo paleo, el hebreo anciano. Esta como B doble, ¿no? Es la Sha. Y esta que parece la O en este abecedario que tenemos español, ¿no? Es la I, ¿no? Entonces, uniendo todas estas letras del abecedario del hebreo paleo, el nombre del hijo es Yahawashai, que ya significa él, y Hawashai, Salvador. Como les digo, de derecha a izquierda. Y este hebreo, aquí que ven, este hebreo es el hebreo moderno, ¿no? Que el hebreo moderno es una mezcla de varios idiomas. Y este hebreo es el que tú conoces, pero este no fue dado a entender a muchas personas. El hebreo paleo. Entonces, nosotros íbamos a recuperar la pureza de labios, la lengua santa. Y ese es el hebreo paleo. Y en el hebreo paleo, nosotros íbamos a invocar el nombre de Yahweh. Este es el nombre de Yahweh. Y este es el nombre de Yahweh, ¿no? Como les dije, cada símbolo de este alfabeto tiene su pronunciación. Y es fácil, ¿no? Y es fácil, ¿por qué? Porque es todo el abecedario, ¿no? Del alfabeto hebreo paleo anciano es con A, ¿no? Este es A, Ba, Ga, Da, Ja, Wa, Tha, Ja, Ta, Ya, Ka. Este es La, Ma, Na, Sa, Ai, Pa, Tatha, Ka, Ra, Sha, Ta. ¿No? Ese es el hebreo paleo. Ahora, ¿qué hicieron estos falsos judíos? Cambiaron los símbolos, ¿no? Aquí dice A y lo cambiaron por este símbolo que dice A. Que claro, que tiene otra pronunciación y puntitos y todo un show. Entonces, este es un hebreo pero ya contaminado, no es puro, ¿no? Pero cuando ya tenemos entendimiento, gracias a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, ¿no? Que nos mandó el Espíritu Santo para poder entender la verdad, entonces nosotros ya sabemos la lengua santa, el hebreo paleo. Y enganchamos este hebreo que es un hebreo cuadrado, un hebreo moderno, que está, que se llama registrado en todo el mundo, ¿no? Y adoctrinado a todo el mundo que este es el hebreo que se hablaba en ese tiempo, que no es ese, ¿no? Por el Espíritu Santo, en fe sabemos que es este el hebreo que se hablaba en ese entonces. Y se tiene registro de estos símbolos en varios lugares del mundo, ¿no? Que eso es un estudio que tú tienes que realizar, ¿no? Pero el nombre del Padre se pronuncia así, como sabemos, de derecha a izquierda. Es la primera letra, es esta, que es Ya, Ja, Wa, Ja.
pero como se une estas dos letras, ¿no? Se pronuncia Yahweh, ¿no? Las últimas dos se unen. Entonces, el nombre del Padre es Yahweh, que significa Él existente. Él es. Y en el hebreo moderno se pone así, ¿no? Que pronunciando según el hebreo anciano es lo mismo, ¿no? Es Yahweh. Entonces estamos recuperando nuestra heredad, esa heredad que la perdimos. ¿Por qué perdimos la heredad? Porque nosotros hemos sido unas personas que no hemos hecho lo correcto, ¿no? Somos el pueblo de Dios que hizo lo incorrecto, ¿no? Hizo lo incorrecto para dar contra al Señor, ¿no? Y por eso nosotros hemos perdido nuestra heredad. Como dice Jeremías 17:4, la herencia maravillosa que es reservado para ustedes se les escapará de las manos. Les diré a sus enemigos que los lleven cautivos a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Entonces aquí, ¿qué tienes que entender? De que el Señor se enoja, se encabronó con nosotros y perdimos la heredad tan maravillosa que nos ha reservado, ¿no? Que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos Israel, somos Jacob, quienes, morenos, indígenas, ¿no? Y latinos, ¿no? Indígenas también se refiere a los indígenas de Norteamérica, ¿no? Entonces, esta herencia, ¿no? El Señor no los quitó. A ver, veamos en esta otra versión. Dice, y perderás la heredad que yo te di. Ahí está, ¿no? Leamos esto desde el principio, Jeremías 17:1. El pecado escrito en el corazón de Judá, y Judá son los morenos, ¿no? Pero esta profecía también llegó a los indígenas, a las otras tribus, ¿no? No solamente a Judá, porque nosotros también pecamos contra Yahweh y Yahushua. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Está bien marcado el pecado, ¿no? Y les digo, no solamente de Judá, sino también de todo Israel, de las 12 tribus, ¿no? Morenos, indígenas y latinoamericanos. El pecado de Judá está escrito, Salaquia, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado. ¿No? Entonces, ¿qué ha hecho Yahweh? Bahashim Yahweh Shai mandó a Esaú Edom especialmente para que nos joda, ¿no? Dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, ¿no? Y estas imágenes de acera vienen a ser hoy en día
imágenes que haces de la Virgen María, ¿no? De Jesús, que es un gringo, ¿no? Un autoproclamado blanco, que ese Jesús que ves es supremacía blanca, porque esa imagen te metieron los españoles en este lugar, ¿no? Y se fue se fue expandiendo por todo el mundo a través de Esaú, ¿no? Que Esaú es la raza de los autoproclamados hombres blancos. Y en todo el mundo está esa imagen, y Israel está pecando adorando esa imagen. Tú dirás, no, en mi iglesia no nos dicen nada de eso, pero cuando se te nombra Jesús, la primera cosa que viene a tu mente es esa imagen de supremacía blanca. Así nos lavó la mente estos que están dominando el mundo. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado contra Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Y como les dije, en este último cautiverio, nosotros no tenemos alguna imagen del Hijo, ¿no? No tenemos nuestro idioma, que es el hebreo, no tenemos las costumbres que teníamos antes. Es más, haces costumbres de otras naciones, como la Navidad, Halloween, Día de los Muertos, ¿no? Día de los Muertos, en la Escritura eso es abominable para el Señor. Pero ¿cómo festejan el Día de los Muertos? Eso hacen, ¿por qué? Porque han perdido la hermosa heredad, la maravillosa heredad que Yahweh Bahashem Yahweh Shai nos dio. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Él. Ahora tú sabes la verdad, tú sabes los nombres, el nombre del Padre es Yahweh y el nombre del Hijo es Yahweh Shai. El tema es qué vas a hacer tú con la verdad. Ahora, ¿qué vas a hacer tú sabiendo la verdad? ¿No? Si el Espíritu te da para entender y creer la verdad, entonces tú no vas a pronunciar más ese maldito nombre de Jesús y Jehová. Que Jehová es un demonio que adoran los mexicanos. Y Jesús es otro maldito nombre. ¿Por qué? Porque Jesús viene del idioma español, que es nuestro idioma de cautiverio. Porque nosotros no hablábamos el español, ¿no? Nosotros hablábamos el quechua, que es un hebreo quebrado. Y quiero ir a eso de Salah aquí un momento. Miren, este es el alfabeto quechua, y las palabras, ¿no? Casi tiene la misma pronunciación, ¿no? Los símbolos del alfabeto. A, cha, ja, esto es ja, algo así. Uy, esto no leo. La, o no, ay, o ja, ay, ka, miren, la, ka, igual, estas palabras, ¿no? Ya, la ma, la na, mira, es parecida a esta, a la pronunciación del alfabeto hebreo, el anciano.
Y eso es una seña de que nosotros somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Sa, Ra, ¿no? Igual es, aquí tenemos Sa, miren, tenemos la Ra, ¿dónde está? Ra, ahí está. No, es una evidencia de que nosotros somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Efectivamente, ya está este idioma del quechua está ya mezclado con otras cosas, pero es una evidencia más de que nosotros somos el verdadero pueblo hebreo israelita, ¿no? Ese es el hebreo. Entonces, ¿qué te dice la escritura? Sigamos Jeremías 17:3. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos y todo tu territorio, ¿no? Y entregó a estos malditos. Y estos romanos en la época de que estaba Yahweh, después de su muerte, quemaron el templo y también se llevaron varias cosas. Dentro de eso, nuestra historia. Y en estos últimos tiempos hicieron lo mismo los españoles. Vinieron y jodieron nuestra tierra y también se llevaron cosas que teníamos escritas. Mataron a nuestros ancianos que son los que tenían el entendimiento de nuestras cosas ancestrales. Y así es como nosotros hemos perdido nuestra heredad, ¿no? Jeremías 17:4. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá, ¿no? Esta es una profecía que se cumple, ¿no? Pero que te dice la escritura también sobre estos últimos tiempos, como leíamos en Sofonías, de que íbamos a recuperar nosotros nuestra identidad, ¿no? Este es Ezequiel 37:1, ¿no? La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, ¿no? Me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Entonces, estos huesos que son secos se está refiriendo a personas que no tienen el espíritu de Yahweh Bashim Yahweh Shai, que siguen siendo, que se siguen llamando bolivianos, argentinos, chilenos, ¿no? Peruanos, sudamericanos, norteamericanos, indígenas, indios, ¿no? Estas personas que se llaman así y se identifican así son huesos secos, porque no saben quiénes son. No, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Yahweh Bahasam, Yahweh Shai, ¿no? Entonces, Yahweh dio el entendimiento a sus profetas para que profeticen a estos huesos. Y ubícate, estos huesos secos no es pues gente o huesos literal. Son gente que no sabe quiénes son, como leíamos en Jeremías 17:4, que han perdido esa maravillosa heredad y ya no se identifican como tribus, ¿no? Ya no se identifican como Israel, sino se identifican por lo que este gringo les puso, ¿no? Boliviano, tercermundista, indio, negro, ¿no? Afroamericano, ¿no? Eso es como ellos se identifican, pero no es así. Que dice esta profecía que estamos viviendo hoy en día. Ezequiel 37:4 me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh.
Como un hueso literal va a oír la palabra, ¿no? Pues se refiere a una persona que no sabe quién es. Y se le va a profetizar, se le va a decir la verdad. Se le va a hablar cosas que vienen en el futuro. Eso es profetizar, decir las cosas antes de, ¿no? Dice, así ha dicho Yahweh, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿No? Y eso de entrar espíritu es entender la verdad, saber quién eres, ¿no? Por eso te dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Entonces va a haber va a haber el electo, el remanente que va a empezar a entender quiénes son, ¿no? Vas a entender de que tú no eres boliviano, que tú no eres peruano, ¿no? Que no eres chileno, ¿no? Que tú no eres eso, lo que te han nombrado, especialmente en Sudamérica, Centroamérica, los españoles, ¿no? Entonces tú ya vas a entender de que ya entendiendo la verdad por profecía, los sudamericanos, ¿no? Menos los chilenos y argentinos, todos los países sudamericanos son de la tribu de Aser por profecía bíblica, ¿no? Los argentinos y los chilenos son de la tribu de Neftalí por profecía bíblica. Y así tenemos por profecía quiénes son las 12 tribus de Israel en estos últimos tiempos, ¿no? Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. ¿Cómo vas a saber que el nombre es Yahweh? Porque está profetizado de que íbamos a tener de nuevo el espíritu del Señor, ¿no? Y el nombre del Hijo es Yahweh Shai, ¿no? Según el hebreo paleo, en fe sabemos que este es el nombre del Hijo y este es el nombre del Padre, ¿no? Entonces te dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh, Bahasam Yahweh Shai. Profeticé pues como me fue mandado. O sea que te dice que en estos últimos tiempos va a haber profetas. Pero ¿qué te dicen la gente que estudia, que son supuestamente teólogos, que son cristianos, pastores? Que ya no hay profetas en estos últimos tiempos. Loco. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es revelación, Apocalipsis te habla del futuro. ¿Y quién es el que dice las cosas futuras? Son los profetas, ¿no? Dice Ezequiel 37:7. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Y cómo fue mandado profetizar? Se fue mandado a hacer como hacía el Hijo y los discípulos y los profetas, ir a las calles, ir a las plazas principales, porque ahí está la sabiduría. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, ¿no? Entonces empezaste a entender quién eres tú. Empezaste a ver que cuando tú entendías la verdad, ya sabes de que nosotros somos Israel y que no tenemos la verdad. Y empiezas a entender la verdad y hay un fuego en ti que no puedes controlar y empiezas a hablar a todos, ¿no? Pero tienes que ser cauto, porque cuando tú entiendes la verdad, efectivamente quieres que todos sepan. Pero tú tienes que estar tranquilo, primero entender la verdad, estudiar la verdad y después con un entendimiento ya más firme en Yahweh Bahashem Yahweh Shai, dar ese paso de predicar. Pero todo tiene su proceso, su tiempo, ¿no? Entonces,
Dice, un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí en tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces tú sabes de que eres israelita. Ya sé de que el día de reposo no es como el calendario romano que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes de que el día de reposo nos guiamos por el calendario lunar, ¿no? Ya sabes de que nosotros le hemos jodido porque hemos ido en contra de los mandatos del Señor. Que ya no puedes comer carne de cerdo, ni camarón. ¿Eso por qué? Porque se te dio, se profetizó sobre eso, leyó la Biblia y tú empezaste a reaccionar a la lectura de la Biblia, a entender la escritura. El profeta no tiene ningún poder, el profeta solamente lee y te da entendimiento de la verdad. El que hace de que entre el Espíritu en ti es Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Yahweh significa, es el nombre del Padre y significa Él existe, el existente. Bahasham significa en el nombre y Yahweh Shai es el nombre del Hijo que significa el Salvador, Él salva. ¿Y por qué decimos Yahweh Bahasham Yahweh Shai? Porque la Escritura te dice que todo lo que le pidas al Padre, pídelo en nombre del Hijo, ¿no? Entonces, dice Ezequiel 37:8, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, ¿no? Entonces tú sabes quién eres, pero no había el espíritu del Señor. Empezó a darte entendimiento, ¿no? Y vamos a ver y sigamos leyendo. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué te dice la escritura? Que la verdad te va a hacer libre. Y tú ya vas a saber quién eres, vas a tener entendimiento de la verdad, vas a querer hacer todo lo que está escrito en la Biblia, vas a tener esa curiosidad de saber más. Entonces ahí es cuando los profetas están profetizando y esta verdad va a llegar a todo el mundo. Está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿no? De que la verdad va a estar en todo el mundo. ¿Y cómo va a llegar la verdad? A través del Internet, que el Internet también está en la Biblia, ¿no? Y mediante el Internet tú estás escuchando esta lección, ¿no? Dice, así ha dicho Yahweh el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Y quiénes son estos? Estos son el electo, ¿no? El remanente que se va a salvar. Van a entender quiénes son, van a vivir la verdad, ya no van a hacer en todo lo posible no pecar, no ir en contra de la ley, ¿no? Van a entender de que la ley es para Israel y nosotros somos israelitas, morenos, indígenas y latinoamericanos. Y se van a parar, van a decir, bueno, aquí ya nos han mamado, aquí vas a entender de que las iglesias, estas religiones no nos han dicho la verdad. Y vas a decir, aquí ya nadie me mete el dedo a la boca, ¿no? Y van a ser varias personas, no solamente va a ser pocas. Efectivamente, un remanente comparado a Israel, que te dice que somos como la arena del mar, un remanente es poco comparado con los millones que somos. Pero ese remanente son varias personas, ¿no?
Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está. Estos huesos que va a entrar el espíritu del Señor solamente son de Israel, no son todo el mundo. Que eso es otra cosa que te dice la gente de estas religiones. El Hijo vino solamente para el pueblo de Israel, para estos huesos secos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, no todo el mundo. ¿No? Que si vas al hebreo, Israel significa cosmos, ¿no? Que en el hebreo cosmos la definición de esa palabra es un orden, un gobierno, un ornamento, ¿no? Que eso es fácil de entender cuando tú estás en la verdad. ¿Cómo se maneja un gobierno? Con leyes. ¿Cómo uno se ordena? Con leyes. Y las leyes solamente entregó Yahweh a través de Moisés al pueblo de Israel. Y como les digo, nosotros perdimos nuestra heredad. Ahora, pero por profecía también, vamos a recuperar. ¿No? Dice Ezequiel 37:11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿No? Y dice el 13, y sabréis que yo soy Yahweh. Entonces, ¿cómo vas a saber que el nombre es Yahweh? Porque vas a recuperar tu heredad, ¿no? Esa maravillosa heredad que hemos perdido por pecar, por ir en contra de los mandatos. Pero ahora, como tú ya sabes quién eres, a ti ya te entró el espíritu de Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, y vas a vivir. Y vas a vivir como de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ahí está. Entonces, ¿qué es esto? Que te va a abrir la mente y vas a saber quién eres. ¿No? Y esto es un proceso, no es algo que ¡pam! Ya lo sabes todo, ¿no? Este es un proceso, vas poco a poco viviendo. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros, ¿en quiénes? En Israel. Israel es Jacob, morenos indígenas y latinoamericanos. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, Bahasam Yahweh Shai, hablé, y lo hice, dice Yahweh. ¿No? Entonces, nosotros estamos recuperando nuestra heredad, ¿no? Ya sabes quién eres. Y ahora te pones en pie y hay un fuego en ti, ¿no? Y el tema es de que no pares ese fuego, ¿no? Sigue estudiando, sigue viendo videos, anotándote lo que hablan los hermanos y tú vas a entender la verdad, ¿no? Efectivamente, en esta verdad vas a tener tropiezos, pero tienes que levantarte y seguir empujando, ¿no? Bueno, espero que esta lección les haya servido de edificación, ¿no? Hay hermanos nuevos que están entrando en la verdad y tienen que saber la verdad. Y la vamos a quebrar a través de las escrituras. No vamos a agarrar un otro libro de una mujer, ¿no? Como agarran, si no me equivoco, los adventistas de Elena White o de otro baboso o cualquier otro hombre. Las escrituras han sido inspiradas por Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, y nos refugiamos en las escrituras. Y si te van a decir radical, porque es así lo que sucede, cuando tú empiezas a entender la verdad, tú vas a decir, no, ya no como cerdo, ya no como camarón, ¿no? Ya tengo que honrar el día de reposo y ya no encender fuego, no tener sexo en día de reposo con tu mujer. Te van a decir, esto no, estás loco.
Y como se aproxima el 25 de diciembre, el 24, tú vas a decir, estás adorando demonios. Y tú vas a entender eso y no vas a querer hacer eso. No vas a querer celebrar esos días. Pero ¿qué va a pasar? Que tu esposa, tus parientes no saben de la verdad. Y cuando tú estés ahí y diciendo, no, esto es así, tú vas a ser muy sobrejusto, ¿no? Tú entonces ya tienes que actuar como una serpiente astuto, ¿no? Poco a poco el tema de la verdad lo tienes que manejar, ¿no? Ahora, si eres casado y estás entendiendo la verdad, entonces tienes que se llama el entendimiento y pasa eso a tus hijos, lo básico a tu esposa, porque la mujer no se les da de entender esto, ¿no? Y ahí en oración y ayuno pide entendimiento a Yahweh Bahasam Yahweh Shai. Y Él te va a dar entendimiento como ahora te dio para que entiendas este video, ¿no? Todo tienes que manejar prudentemente y no ser muy sobrejusto, ¿no? Porque te vas a destruir, ¿no? Espero que esta lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Raha Kadash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra de molino y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Hasta la próxima. Shalom.